Enhorabuena, buen día, habla Camilo Gómez, les habla Camilo Gómez para este tutorial de en cuanto a lo que es una configuración de servidor de protocolo de transferencia de archivos FTP en Ubuntu. Vamos a hacer una pequeña tutoría en cuanto a la programación y verificación de un servidor FTP en Ubuntu. Primero que todo, vamos a lo que es a registrar una dirección IP fija a lo que va a ser directamente el servidor donde vamos a guardar los datos. Entonces vamos a generar esta tutoría o esos comandos directamente por el terminal o directamente por la consola de aplicación de Ubuntu. Entonces empezamos con comando sudo enano, que sudo es el superusuario con el cual nos deja hacer cualquier modificación o ingresar a cualquier directorio asignado. Sudo etc network y la interfaz a la cual vamos a ingresar. Enter. Bueno, como tengo aquí el superusuario, siempre pide un usuario o una contraseña o password para ingresar. Le coloco o le ingreso la misma contraseña que tengo para ingreso de usuario como tal. Ingreso a sesión. Entonces que vamos a registrar lo que es la programación de la IP. Entonces tenemos el autoload, eFace, low, inet, loopback. Después de eso, como tenemos ¿cómo lo llamaríamos? Digamos el puerto o la interfaz que llamamos directamente a la primero que todo, para verificar en qué puerto está directamente conectada la Wi-Fi o el puerto de salida. Primero que tenemos que volvernos con control Z acá, verificar con este comando ifconfig. Tenemos que verificar con el siguiente comando ifconfig y aquí podemos verificar la máscara de subred que tenemos, el puerto donde se encuentra nuestra inalámbrica o cable físico, un puerto físico, y esta es la dirección que tiene asignada. Entonces pues igualmente vamos a dejarle esa dirección asignada, no hay ningún problema. Entonces vamos a ir directamente con la configuración de este servidor FTP. Entonces, como primera medida vamos a registrar el siguiente comando: apt-get update. Entonces dice que no se puede abrir el archivo. Verificando este comando no lo podemos registrar, así tenemos que registrarlo bajo el usuario sudo, superusuario sudo, y ahí sí nos va a cargar toda la información de lo que es la información nos está cargando todo lo que es las configuraciones o descargas que nos pueden dar directamente los paquetes que tenemos que hacer varios para que funcione nuestro servidor FTP. Entonces ya terminó
de verificar la lista de paquetes, ahora tenemos que crear el grupo correspondiente. Lo vamos a crear con el siguiente comando: group at ftp pero con el sudo. Siempre vamos a anteponer el sudo como superusuario. Ahí ya está creando. Entonces vamos a crear el directorio. Tenemos que crear el depósito o el home donde el usuario va a alojar su información, o cuando el servidor BSFTP termina de aislarse, crea una carpeta quedando de la siguiente manera, como mkdir espacio /home espacio ftp, que es el archivo, espacio roadmap, enter. Y si no se puede crear, pero porque nos toca anteponer el comando sudo como superusuario. Y tampoco de pronto debe tener algún archivo mal o algún comando mal. Voy a verificar. Entonces tenemos que crear primero la carpeta ftp directamente, o el directorio ftp en la carpeta home. Entonces vamos a colocar el siguiente comando, que es sudo mkdir home ftp. Ya existe lo que es. Entonces ahora sí vamos a ingresar el archivo roadmap. Bueno, después de eso tenemos que crear el archivo creación de shell, o del shell de ftp. Lo que queremos es crear un shell virtual o fantasma para que los usuarios no puedan conectarse a una sesión del sistema operativo. Entonces vamos a crear otra carpeta o un directorio directamente para hacerlo más seguro. Entonces mismo comando sudo mkdir, pero en la carpeta bin ftp. Entonces ya lo creamos. Ahora tenemos que editar el siguiente archivo. Entonces el archivo es entonces nano slash etc slash checks. De acuerdo. Entonces ya se creó el siguiente archivo. Ahora tenemos que editarlos. Entonces vamos a agregar al final de estos otros archivos. Ya está bin bash, bin rbash, y vamos a adicionar el bin ftp, que es el que necesitamos. Bin slash ftp. Entonces aquí guardamos, control X, enter, sí, exacto, y guardamos. Entonces después de haber guardado, verificamos otra vez el comando si nos quedó el archivo guardado. Entonces control X, salimos. Entonces, para que poder crear usuarios para nuestro servicio FTP se ocupa el siguiente comando. Entonces tenemos que indicar el siguiente comando, que es
con el comando sudo. Siempre tenemos que ingresar el sudo anteponer el comando sudo user add -g espacio ftp -d en la carpeta home ftp roadman, que es el archivo, espacio -s. Ahora sí, el archivo bin, le vamos a pasar a este archivo bin ftp roadman. Listo, ya estamos. Ya lo pasamos de un lado a otro, ¿de acuerdo? Agregamos el usuario para agregarle la carpeta que estamos creando. Entonces, es necesario realizar generar una contraseña a este usuario. Entonces, password para wd y le vamos a dejar la contraseña roadman, no hay ningún problema. Entonces, nos dice que no se puede cambiar esta contraseña. De acuerdo, muy seguramente porque no agregamos el superusuario, nos deja cambiarlo. Sudo pass wd roadman. Ahora sí. Permítame, no se encontraba la orden sudo. Es que sudo, no, sudo. Enter. Entonces vamos a agregarle una contraseña, puede ser roadman. Enter. Vamos a agregar otra vez roadman. Listo. Ahora la contraseña cambiada automáticamente, actualizada correctamente. Ya después de que revisamos la contraseña o el usuario creado y asignamos una contraseña para ese usuario, ahora hay que darle permiso al usuario para que pueda hacer dueño del depósito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sudo cd /home /ftp comando perdón, aquí ya tenemos que usar el comando sí. De acuerdo, ya estamos dentro de la carpeta. Ahora sí, vamos a agregarle los permisos correspondientes con el chown roadman que es la carpeta .ftp espacio roadman / de acuerdo. Y bueno, entonces hasta acá roadman, si no se entiende más. Perdón, el comando sudo antepuesto me dice que el comando no ha sido encontrado. De acuerdo, vamos a verificar por qué razón o por qué motivo no me está dejando revisar el comando. Verificamos es chown chwn el roadman .ft roadman. Vamos a ingresarlo sin el sudo. De acuerdo, entonces ya vamos a asignar directamente el permiso a la carpeta. Dice chown me ha cambiado el propietario roadman, operación permitida. De acuerdo, entonces con comando sudo correcto. Entonces ahora sí tenemos que asignar los ficheros de configuración
para este usuario como tal. Entonces estando aquí en la carpeta, vamos a darle permítanme, vamos a darle, muy bien, vamos a configurar configuración de BSTP. En este momento pues comenzaremos a configurar nuestro servidor. Antes pues se recomienda simplemente crear una copia de respaldo del archivo y la configuración. Entonces vamos al archivo cd etc, de acuerdo, y aquí vamos a ingresar lo que es comando sudo cp bs ftpd.config conf y podemos también ayudarnos con la tecla tab. En este caso no está funcionando. .conf ori. Entonces etc, estamos en etc sudo cp bs ftpd.conf espacio bsftp.conf ori. Si no existe, correcto, con el comando o sudo. Muy bien, ya creamos la copia de seguridad. Ahora comenzaremos a editar el archivo de configuración de servicio bsftp.config con el siguiente: nano bsftpd.conf, de acuerdo. Entonces aquí nos debería salir la información para activar